Vivimos en un mundo donde pareciera que todo está ahí. No nos damos cuenta de que Internet, la energía eléctrica, no siempre van a estar ahí para nosotros. Y si un día despertáramos y nos encontráramos con que no podemos encender la televisión, no podemos cargar nuestro celular, no podemos acceder a YouTube y ver nuestros videos favoritos. Pero eso solo sería el iceberg. ¿Qué habría más allá si de pronto todas las telecomunicaciones dejaran de funcionar? ¿Te imaginas el caos que sería no poder realizar una compra? No poder comprar los suministros mínimos para poder sobrevivir. Imagina que tu padre, tu madre o algún ser querido estuviera hospitalizado y no pudiera dializarse. No hubiera instrumentos que funcionan normalmente con energía eléctrica para poder mantenerlos con vida. Imagínate que tú mismo caes enfermo y no tienes a dónde ir porque todos los hospitales están saturados, que los medicamentos ya se acabaron, que las farmacéuticas ya no pueden seguir produciendo. Todo esto nos llevaría a una época oscura. Volveríamos al medievo tal vez. Pero, ¿y si te dijera que todo esto puede pasar, que todo puede ser real? Antes de 2019 nunca hubiéramos imaginado que un pequeño organismo pudiera afectar y aislar a toda la humanidad. Lo veíamos como algo de ciencia ficción, algo que nunca podría pasar. Y sin embargo pasó. Durante más de 2 años estuvimos encerrados en nuestras casas. Si nosotros le platicáramos a una persona en el 2014 que en el futuro iba a estar encerrada, hacinada, que los sistemas sanitarios iban a estar saturados, no habría atención médica y que gente iba a estar muriendo en la calle a causa de una nueva enfermedad, no nos hubieran creído. Y sin embargo pasó. El 23 de julio de 2012, la estación espacial detectó una explosión de radiación y plasma. Afortunadamente para nosotros sucedió en el lado opuesto de la Tierra, pero muchos expertos dicen que si hubiera sucedido una semana antes, hubiera causado tal desastre que nos hubiera regresado a la Edad Media o una edad preindustrial. Ahora haremos una pequeña crónica de un posible futuro de la humanidad, basado en datos reales, en testimonios de expertos que dicen que esto podría pasar. Supongamos hipotéticamente que apareciera una mancha solar. Muy seguramente el Centro de Predicción de Clima Solar de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, dígase el NOAA, seguiría con mucho detenimiento la evolución de dicha mancha, mientras la estrella sigue girando sobre su propio eje. Unos días antes explota una tormenta solar de clase X. Día tras día se generan tormentas solares en el astro, pero ninguna de ellas se dirige a la Tierra. Cada vez la actividad del astro rey es más violenta y más inestable. De repente NOAA no puede seguir la evolución de las manchas por algunos inconvenientes en sus satélites, pero los científicos siguen detectando estas erupciones con otros instrumentos. Cuando vuelven a percibir la mancha, ya tiene un tamaño aproximadamente de 6 tierras. 24 horas antes de la explosión, un gran bucle de plasma empieza a crecer en la superficie poco a poco. Los modelos de predicción de inteligencia artificial confirman que una tormenta de clase X se dirige hacia la Tierra. Y no se puede establecer su potencia con certeza, pero se estima que será muy peligrosa. 3 horas antes de la explosión, el círculo de plasma mide más de varios de cientos de miles de kilómetros. Es uno de los más grandes jamás observado en la historia. En ese momento, como un arco y una flecha apuntan directamente hacia la Tierra. Rápidamente los científicos dan la alarma y dicen que la tormenta puede ser más grande que la que hubo en 2012. Podría superar el evento Carrington que ya hubo en 1859. Podría tratarse de un evento Miyake. Este fenómeno pasa aproximadamente cada 10.000 años. NOAA comunica a redes eléctricas, centrales de datos y a operadores de satélites que pueden sufrir serios problemas en sus equipos. Varios de ellos empiezan a desconectarse, pero es un proceso complejo y difícil. Puede durar varias horas o varios días quizá, y de pronto varios servicios de internet dejan de funcionar. Las compañías eléctricas empiezan a valorar hacer algunos apagones controlados para mitigar un poco los efectos de la tormenta. Los ejecutivos debaten los pros y las contras, los problemas que acarrearía el apagar los sistemas.
Ninguno de los gobiernos de las naciones toman la decisión de llevar a cabo un apagón generalizado. Es que tampoco existe ningún manual para ordenar un apagón así. El aviso del NOAA es recogido por algunos periódicos, algunas páginas de internet y algunos noticiarios. Los medios más grandes lo relegan a sus páginas de ciencia, dándole un poco menos de importancia. De pronto, la tensión de la energía acumulada es de tal magnitud que el bucle de plasma ya no aguanta más. Se rompe y desata una erupción sin precedentes. Una gran lengua de plasma y energía empieza a crecer a una velocidad endemoniada, pero la luz tarda en llegar 8 minutos y 20 segundos aproximadamente a la Tierra y todavía no lo podemos ver, pero observatorios terrestres y espaciales detectan esa supererupción con una luz de intensidad nunca antes vista. Comienza una emisión de rayos X y rayos gamma que empujan poco a poco las partículas hacia la Tierra. Las partículas de alta energía penetran violentamente la Tierra y llegan a la superficie como lo habían hecho ya hace unos 9000 años, en un precedente más o menos parecido. Esto de acuerdo a los paleoclimatólogos que tienen registros de o han registrado una tormenta parecida más o menos hace esa fecha en los núcleos de hielo polar. El bombardeo en la cara frontal de la Tierra y que da directamente hacia el Sol es tan fuerte que muchos aparatos como celulares, tablets, computadoras empiezan a sufrir los estragos causados por esta tormenta. Muchos cajeros en bancos, centros comerciales, en hospitales se apagan de repente. Todos estos aparatos eléctricos se corrompen y quedan inservibles. Muchos satélites civiles sufren fallos similares y cortan las comunicaciones, pero la red GPS aguanta un poco más porque tiene un blindaje militar especial dado desde que fueron lanzados. La estación espacial empieza a realizar una evacuación de emergencia y todos empiezan a huir del lugar. En el Sol, la llamarada de plasma es tan grande que se puede tragar a 400 tierras o tal vez más. Una eyección coronal se dirige directamente hacia nuestra Tierra, casi a la velocidad de la luz. NOAA manda un aviso de emergencia recomendando desconectar todos los aparatos electrónicos. 15 horas más tarde, la explosión llega a la atmósfera terrestre. La onda es dispersa por los campos magnéticos de la Tierra y se comienzan a ver auroras boreales en el cielo, un espectáculo tan increíble y terrible al mismo tiempo. Estas increíbles auroras, tan maravillosas, bellas y al mismo tiempo terribles, comienzan a sobrecargar los transformadores y algunos de ellos empiezan a explotar por todas partes. Incluso aquellos que estaban desconectados de la red comienzan a incendiarse. Entonces la red eléctrica mundial se vuelve inútil. En el mar, las redes de comunicaciones empiezan a sufrir el mismo destino que los transformadores, simplemente desaparecen. La red de internet global se cae. En el espacio, solo algunos satélites con un blindaje especial siguen funcionando, pero todos los receptores civiles de GPS dejan de funcionar. La actividad geomagnética inutiliza otros sistemas de defensa, pero el mayor problema es la red eléctrica. Forma una cadena de catástrofes alrededor de todo el mundo. Apagones por todos lados, las ciudades en caos. Muchas estructuras tecnológicas caen y también muchos accidentes aéreos suceden por todos lados. Muchos aviones que volaban en ese momento empiezan a sufrir daños en sus sistemas. Muchos sistemas todavía siguen funcionando, principalmente en aeropuertos o en estaciones, porque tienen algunos generadores diésel. Sin embargo, pocos aviones pueden utilizarlos. Los hospitales que afortunadamente cuentan con sistemas de emergencia, gasolina o diésel, siguen operando, pero no por mucho tiempo. Miles de quirófanos dejan de programar operaciones y muchas neveras donde se encontraban almacenada sangre, plasma o algunos otros medicamentos que necesitan de un ambiente frío dejan de funcionar. El sistema farmacéutico falla. Algunos sistemas de agua potable siguen funcionando, pues estos también son operados por algunos sistemas mecánicos que no necesitan de corriente eléctrica directa.
Pero toda la telefonía y los proveedores de internet por cable deja de funcionar. Las plantas eléctricas, como ya hemos mencionado, son las que sufren mayores daños y tienen que ser desconectadas de la red. Siguiendo unos protocolos estándar de seguridad, las centrales nucleares empiezan a detener sus reactores. La tormenta también afecta a las turbinas de viento y ni los paneles solares se libran de ser dañados también. En tu casa, tu refrigerador, tu televisión, tu microondas, tu computadora, tu teléfono, todo lo que conoces y que te hace la vida más fácil deja de funcionar también. Si tienes suerte y de alguna manera tienes un radio de pilas, podría funcionar, podrías captar algunas señales de radio y podrías estar un poco informado de la situación. Las personas que vivían en las ciudades y que se gloriaban de vivir en un estilo de vida cómodo empiezan a abandonarlas. Los departamentos de policía, los bomberos, empiezan a tratar de controlar un poco el caos en las ciudades, comienzan a apagar incendios, a resolver algunos problemas de disputas entre automovilistas, entre ciudadanos que se encuentran tratando de escapar o buscando algunos suministros en tiendas. Otros simplemente, al no saber bien lo que está pasando, se quedan un poco estupefactos viendo la aurora, maravillados y al mismo tiempo con un poco de temor. En el cielo, las auroras boreales siguen siendo tan maravillosas y espectaculares, mientras el plasma solar sigue llegando a la Tierra. 24 horas después de la erupción solar, la mayoría de los generadores dejarían de funcionar una vez que se les agotó el combustible. Los proveedores no pueden seguir suministrando gasolina o diésel porque tampoco las bombas de las gasolineras funcionan. Poco a poco y uno por uno, muchos hospitales se quedan sin energía eléctrica. El plasma sanguíneo y cualquier medicamento que necesite refrigeración comienza a descomponerse. No se pueden hacer operaciones, no se pueden usar los quirófanos y los sistemas electrónicos que mantienen a las personas vivas en las unidades críticas de los hospitales dejan de funcionar, haciendo que muchas personas perezcan. Si no se recuperan los sistemas electrónicos y la electricidad pronto, unas 2 millones de personas que usan sistemas de diálisis podrían perder la vida. Al no haber energía eléctrica, el personal de emergencias ya no puede usar desfibriladores para hacer resurrección cardíaca. Los sistemas de agua potable entonces empiezan a fallar uno por uno, dejando sin agua a miles de personas en diferentes poblados. Solo aquellos que han hecho acopio en algún tinaco, cisterna, tambo o bañera tendrán un suministro para algunos cuantos días. Los sistemas del tratamiento de aguas también dejan de funcionar. Ya no puedes usar los sistemas sanitarios, ya no puedes usar el WC. Casi un día después, hay un miedo en todo el planeta, hay caos por todos lados. El gobierno y los sistemas militares aún se comunican por medio de señales de radio o algunos sistemas que aún funcionan. El refrigerador de tu casa, el del centro comercial, lleva un día apagado y toda la carne almacenada, los alimentos perecederos, empiezan poco a poco a pudrirse, ya no son alimento para las personas. Miles de personas se van a los supermercados a tratar de hacer acopio de algunos alimentos enlatados o secos, pero no resulta suficiente. Comienzan los saqueos. Las compañías eléctricas tratan de reparar el suministro eléctrico, pero muchos transformadores han dejado de funcionar. Estos tienen un tiempo de entrega muy largo, normalmente aproximadamente de 18 o 24 meses, y ahora es casi imposible que alguien los fabrique. China y otros países de Asia que son proveedores de circuitos eléctricos, transformadores, cierran sus fronteras y comienzan una ley marcial, aíslan a sus pobladores y también están hechos un caos. La estimación de algunos científicos es que en el mejor de los casos pueda tardarse una década, unos 15, tal vez 20 años en que se reanude la electricidad en todo el mundo. Las calles se llenan cada vez de más violencia. La policía ya no puede con los tumultos y reina el caos por todas las ciudades del mundo. Miles de personas, especialmente los más débiles, los niños, los ancianos, pierden la vida en estas revueltas. El ejército se empieza a desplegar en las calles y se comunican mediante viejos radios. Se empiezan a repartir algunas pocas despensas y dar un poco de auxilio humanitario a las personas. Se empiezan a crear campamentos de refugiados en los lugares rurales donde muchas personas de la ciudad buscaron refugio.
El caos y la anarquía reinan en todas las ciudades. Los hospitales más grandes se encuentran colapsados. Hay una pérdida de esperanza en la población. El mundo se hunde en la oscuridad. El número de personas que huyen hacia el campo se duplica y otras cuantas se quedan en su casa sin saber qué es lo que está pasando, cuándo mejorará la situación o qué pueden hacer para sobrevivir. Por otro lado, en el campo la vida parece ser un poco más tranquila, al no depender tanto de la tecnología, y dado a que muchas familias son autosustentables, pareciera que no hubiera un problema muy grande. Sin embargo, tarde o temprano las personas que migran de las ciudades hacia esas regiones llegarán. Entonces se verán vueltas en más conflictos. Acaba la tormenta solar. En el cielo ya no hay auroras. Sin embargo, en tan solo 3 días se ha acabado con la civilización occidental. Después de 2 años, casi todas las plantas eléctricas seguirán sin recuperarse. Algunos gobiernos comienzan la fabricación de nuevos transformadores, pero se los guardan para ellos. China, el principal proveedor de estos, prefiere usarlos para su pueblo antes de exportarlos. Algunos gobiernos, principalmente el norteamericano, podrán echar a andar nuevamente algunas plantas, pero las grandes ciudades, las grandes metrópolis aún seguirán en la oscuridad. Durante estos 2 últimos años, cientos de miles de personas han muerto porque no hay hospitales, no hay medicamentos para curarse. Algunos gobiernos apenas mantienen el control en sus estados y en otras regiones las mismas personas empiezan a agruparse y a formar sus propios gobiernos. Pero siguen los conflictos entre ellos, algunas veces por recursos, algunas veces por agua, algunas veces por armas y otras veces por territorio. Pasarán varias décadas para que un nuevo orden mundial surja y todo pueda volver a la normalidad. Ahora dime, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que serías capaz de sobrevivir? ¿Cuál sería tu estrategia para lograr huir de esta catástrofe? ¿A dónde irías? ¿Dónde te refugiarías? Me gustaría mucho escucharlos en la caja de comentarios y saber cuál es su opinión. A veces creemos que las historias de fantasmas y espectros son lo único que nos puede aterrorizar, pero la verdad es que la naturaleza es